¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, este video es para hablar de la cartilla número 6, que sería la que corresponde al jueves 16 de abril. En este tema continuamos un tema que empezamos en la cartilla 5, que es la cohesión. En la cartilla 5, en la cartilla anterior, habíamos visto la cohesión por conectores, y en esta vemos lo que sería la cohesión, el mecanismo de cohesión por referencia. Cohesión por referencia quiere decir que los mecanismos que utiliza el autor de un texto están pegados, digamos, están pegados porque tienen un tema en común. Referencia es eso, tienen un referente en común. Entonces, eso me sirve para unir las partes de una oración. Vemos 4 elementos. Hay más, pero nosotros nos enfocamos en esos 4, que son la cohesión por sinónimos, por paráfrasis, por pronombres y por elipsis. Ya después leerán la parte teórica. La idea mía es darles una guía para resolver los ejercicios, lo que serían las actividades. En la primera actividad, la número 1, ustedes lo que tienen es un ejercicio en donde les pido que apliquen la cohesión o identifiquen el mecanismo de cohesión por sinónimos. Para hacerlo tienen que ir al texto sobre la desigualdad de la cartilla anterior. Este tema se los iba a dar en una sola cartilla y al final decidí dárselos en 2. Porque era muy largo, si no. Entonces, tienen que ir al texto de la cartilla 5, que es la desigualdad, y ahí tendrían que identificar cuál sería, en el primer ejercicio, cuál sería el sinónimo que usa el autor para referirse al tema de la desigualdad. Es muy sencillito. El sinónimo que usa el autor es la palabra tal. En el ejercicio siguiente vemos lo que sería la cohesión por paráfrasis. La diferencia entre sinónimo y paráfrasis es muy simple. El sinónimo es una palabra que equivale a la otra, y la paráfrasis es ya una frase, un conjunto de palabras que equivalen a una palabra. Por ejemplo, yo puedo decir, si estoy hablando de alguien que es lindo, como sinónimo puedo decir bello, hermoso, interesante, cualquier término de una sola palabra que se me ocurra. Pero también puedo decir estéticamente agraciado, persona de atributos favorables. Por ejemplo, si estoy hablando de una persona, la idea es eso. Un sinónimo es reemplazo semánticamente el tema por otro término que es equivalente, y por paráfrasis sería lo reemplazo por una frase que es equivalente. En este caso lo que les pido es la paráfrasis que usa el autor en el texto, que es la desigualdad, para referirse a los pobres, digamos. Ese sería todo el ejercicio, no es muy complicado, que digamos. En el ejercicio siguiente, el número 3, lo que tienen es, la idea es que trabajen sustitución por pronombres. Sustitución por pronombres. Entonces, les doy una serie de oraciones. Por ejemplo, la primera, Roberto fue quien lo hizo, Roberto mismo me lo dijo. Ahí tenemos la repetición de la misma palabra, que es Roberto, en las 2 oraciones, y la idea es que sustituyan la segunda por alguno de los pronombres que tienen en el cuadrito que tienen más abajo. Ahí tienen todos los pronombres de primera persona. ¿Cuál aplicarían? Es muy fácil. A ver, ¿qué pronombre usaría yo para sustituir en esa oración? Lo mismo con la desigualdad. La desigualdad es algo muy triste. Hay que acabar con la desigualdad. ¿Qué pronombre? Ella, esta, aquella. ¿Cuál serviría en ese caso? Y bueno, el resto es parecido. Tienen la repetición en 2 palabras y cómo sustituirían, cómo reducirían eso y no repetirían. La idea es trabajar la no repetición. En el ejercicio que sigue, lo que les pido es que me digan, bueno, ya que han estado usando pronombres y como para refrescarlo un poquitito, de la lista, ¿cuál han usado? Por ejemplo, en la primera oración,
si han sustituido con un pronombre personal, con un pronombre posesivo, con un demostrativo, con qué tipo de pronombre han sustituido la palabra esa que les estoy pidiendo que sustituya. Y el último ejercicio de la cartilla, que sé que es el que más siempre trae más trabajo, lo que vamos a hacer es trabajar con el recurso de la elipsis. Tienen un cuadrito que les pido que lo lean y le presten mucha atención sobre cómo se actúa cuando se elide un verbo. Esto es muy importante. Cuando elidimos un verbo, es decir, cuando lo sacamos de la oración para no repetirlo, el verbo siempre que se saca se sustituye por una coma. Presten mucha atención a este. Entonces, les doy una oración. El cantante cantó una balada y después el cantante cantó un bolero. Entonces, la idea es que sustituyan la parte que se repite, en este caso, se repite toda una frase. El cantante cantó. Como eso tiene un verbo, ahí van a tener que poner una coma cuando sustituyan esa parte. Y lo mismo en las dos últimas. Ahí también tienen que sustituir el verbo que se repite. ¿Y qué va a pasar si sustituye un verbo? Más fácil, facilongo, diríamos, en el barrio. Y después tienen el ejercicio B. Ya no sería sustituir oración a oración, sino quitar lo que sobra directamente. Es para trabajar puramente elipsis. Tengan en cuenta que el verbo en español, los verbos que usamos nosotros en nuestro idioma, tienen la particularidad de que indican la persona que habla. Entonces, acá hay una serie de palabras que me están sobrando. Si yo digo, puedo decir yo canto, o puedo decir canto. Puedo elidir el pronombre personal tranquilamente porque el verbo lo está indicando. Porque para indicar otra persona tengo otro tipo de conjugación. Canta, cantaron, cantarán. ¿Se entiende? Entonces, en esa oracioncita básicamente lo que tienen que hacer es simplemente elidir, tachar lo que sobra, y esa es la transcripción que tendrían que hacer en la tarea. Eso es todo el ejercicio, digamos, de esta cartilla. Son ejercicios muy sencillos, creo que no van a tener ningún problema. Recuerden esas cositas que les digo, la diferencia entre sinónimo y paráfrasis, y el hecho, por favor, cuando sacan un verbo, una coma. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya servido. Chau, chau.